¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Tras los constantes reclamos por la expresidenta transitoria de Bolivia, Yanine Áñez, el gobierno le responde y le dice a Yanine Áñez que le garantiza un debido proceso e independencia judicial. Después de que Yanine Áñez denunció que es acosada por fuerzas de seguridad del Estado, el gobierno, mediante el Ministerio de Justicia, exhortó a la expresidenta transitoria a responder a la justicia con tranquilidad y que le garantiza un debido proceso e independencia judicial. Exhortamos a la expresidenta Yanine Áñez que pueda responder a todas las denuncias, a todas las actuaciones con la tranquilidad que ella manifiesta. Este gobierno le garantiza un debido proceso, le garantiza que todas las actuaciones del órgano judicial van a ser en ese marco, en independencia, dijo el ministro Iván Lima. Recordemos como en días anteriores Yanine Áñez denunció que grupos de personas indagaban su paradero, amedrentando al personal del condominio en el que vive. Luego, en una carta dirigida al presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, sostuvo que fuerzas del Estado la acosaban de manera absurda porque ella está en Beni y planea quedarse en Bolivia. El ministro de Justicia manifestó que se aprecia que Áñez esté en el país y le instó a que pueda responder ante la justicia boliviana y el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que investiga el conflicto de noviembre de 2019. Yanine Áñez es apuntada por el Movimiento al Socialismo por los hechos de Sacaba y Sencata de 2019. La Asamblea ya aprobó en la anterior legislatura un informe que recomienda iniciar juicios de responsabilidades contra la expresidenta transitoria y sus ministros sobre esos casos de noviembre de 2019. A continuación escuchemos las palabras del ministro de Justicia, quien le garantiza a Yanine Áñez un debido proceso e independencia judicial. Escuchemos y luego continuamos. Que se estarían levantando como partes denunciantes. Sí, creo que como lo han planteado, vamos a poder dar una respuesta que ya la di en la Casa Grande del Pueblo. El artículo 3 del Código de Procedimiento Penal señala que esta autoridad y cualquier miembro del órgano ejecutivo no pueden intervenir en los casos particulares. Si hay algo que debe marcar la línea de este ministro es que no va a intervenir en cuestiones privadas y menos en cuestiones particulares. Hay que entender, estimados compañeros de la prensa, que la voz del ministro de Justicia puede malinterpretarse. Si el ministro de Justicia dice lo que debe hacer un juez, está haciendo injerencia sobre la independencia de los jueces. Lo que nosotros vamos a poder exhortar siempre es el tema de políticas públicas, es el tema de respetar la independencia de los jueces. Sin embargo, por la gravedad del caso y por la responsabilidad del gobierno, debo señalarles que el ministro de Gobierno ha señalado ya la posición oficial del gobierno sobre el caso Kushner. Estamos preocupados, creo que es un caso que muestra la gravedad de la crisis de la justicia, pero esencialmente no es un caso concluido. Entiendo que se está presentando una acción de amparo constitucional con relación a la decisión asumida ayer por el vocal Arias y esperemos que la justicia actúe de forma independiente, imparcial, respetando las garantías a los imputados, pero también a las víctimas. Esto es un tema que está todavía en manos del órgano judicial y el ministro de Gobierno le da las garantías al pueblo boliviano de que ninguna persona, ni víctima, ni imputado, va a ser desprotegido. El ministro de Gobierno tiene la función, como cabeza de la policía, de garantizarnos que todos los bolivianos sean respetados en sus derechos, imputados y víctimas. Esa es la posición oficial del gobierno sobre ese caso.
Exhortamos a la presidenta Yanine Áñez, expresidenta Yanine Áñez, que pueda responder a todas las denuncias, a todas las actuaciones, con la tranquilidad que ella manifiesta. Este gobierno le garantiza un debido proceso, le garantiza que todas las actuaciones del órgano judicial van a ser en el marco de la independencia, y apreciamos que esté en el país y que pueda responderle al grupo de expertos de la CIDH y a la justicia boliviana. Y finalmente, no voy a referirme, más bien dicho, voy a insistir en que en el tema Dockweiler y en el tema de denuncias, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través de la viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, va a atender las denuncias de todos los ciudadanos bajo los marcos y canales institucionales. Si hay denuncias de corrupción, el Viceministerio de Transparencia las va a recibir, las va a procesar y las va a tramitar. No hay en este momento ninguna voluntad de persecución política, respetamos la independencia, pero el brazo operativo contra la corrupción es terminante. Cero tolerancia a la corrupción, venga de donde venga. Este trabajo lo está organizando la viceministra de Transparencia, y vamos a tener que volver a convocarlos a una conferencia de prensa. Estamos planificando la reunión del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, que yo presido, la segunda semana de diciembre. Ahí vamos a anunciar al país una nueva política de lucha contra la corrupción en materia de transparencia. Hay que evaluar las unidades de transparencia, hay que pensar qué hacemos con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Hay materia que tenemos que analizar sobre esa temática, pero no la hace solo el ministro. El ministro es cabeza del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, pero la forman otras instituciones. Ya hemos tenido reuniones con el señor Contralor, con el señor Procurador, con el Fiscal General y con las demás instituciones del área. El tema de transparencia es una prioridad total del gobierno del presidente Arce. Escuchemos. Los juicios de responsabilidad. Había una medida cautelar que impedía que se desarrollen y concluyan los juicios contra consejeros y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. A partir del día de ayer, con la sentencia 34-2020, se ha levantado ese candado. Ya no hay más restricción para avanzar y concluir los juicios de responsabilidades. Esta sentencia 34-2020 la aplaudimos, la va a respetar el órgano ejecutivo. Es una sentencia que ha tenido 5 votos aclaratorios, pero la unanimidad de los 7 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Los magistrados han entendido la responsabilidad histórica que estamos viviendo y han eliminado ese obstáculo que teníamos para continuar con los juicios de responsabilidades en el país. El segundo tema que debo anunciar es que el proyecto de ley número 240, que tiene que ver con los juicios de responsabilidades en el país, de manera que sean rápidos, celeros y les garanticen a los bolivianos justicia, ha sido repuesto en la Asamblea Legislativa. La jefa de bancada del Movimiento al Socialismo, Estefanía Salazar, le ha pedido a su presidente de Cámara que se reponga el proyecto de ley, como ya les había anunciado anteriormente. Ese proyecto de ley 240 estaba aprobado ya por senadores, solo nos faltaba la aprobación en diputados y ya está corriendo el trámite para aprobar ese nuevo proyecto de ley, el 240, que modifica la ley 44, la ley 612 de juicios de responsabilidades. Ese proyecto de ley esperemos que sea tratado la próxima semana en la Asamblea Legislativa y les reitero, va en la línea que va a garantizar este gobierno. Justicia para los bolivianos, no más impunidad, no más normas que obstaculicen los juicios de responsabilidades cuando la justicia no funcione. Si algo le ha hecho mucho daño al país es que se tenga mantos de impunidad en algunos sectores. Los magistrados, los consejeros tenían una protección que es necesaria, se les respetará siempre el debido proceso, pero definitivamente no es posible que tengamos la situación que hemos tenido en el país. Son los 2 anuncios que debo hacerles: la sentencia constitucional número 34-2020 y el proyecto de ley 240 están siendo socializados ampliamente, los van a poder encontrar en el grupo de Facebook que hemos creado de la página oficial del Ministerio de Justicia. Esperemos que todos los abogados y todos ustedes puedan acceder a ambos textos. La sentencia tiene 140 páginas, el proyecto de ley está ya para su consideración. Finalmente, debo anunciar que también, como se había anunciado oportunamente, el ministro de Justicia ha presentado un juicio de responsabilidades contra los 3 miembros del Consejo de la Judicatura por el delito de incumplimiento de deberes.
Esa acción se ha presentado ante el presidente de la Cámara de Diputados y está recibiendo ya el trámite de ley. Como se dijo en su momento, teníamos la obligación de presentar la acción penal si no renunciaban los consejeros de la magistratura. Una buena noticia que debo anunciar al país es que el día de ayer el Consejo de la Magistratura ha elegido 140 jueces. Nos informan que los van a posesionar el 1 de diciembre de este año. Esperemos que hayan elegido personas idóneas. No conocemos los nombres de estas personas. El órgano ejecutivo no va a intervenir en las designaciones y esperemos que no haya habido ningún cuoteo ni actos irregulares en esas designaciones. Todavía no hemos evaluado ese trabajo, pero nos parece bueno que el Consejo de la Magistratura haya designado a esos 140 jueces. Ya está bajando la cantidad de acefalías. Entendemos también que van a sacar convocatorias para los demás cargos que están acéfalos. Ojalá que no sea necesario que tengamos que iniciar juicios o que los vocales tengan que anunciar huelgas para que el Consejo haga su trabajo. Estamos viendo un cambio y esperemos que ese cambio se consolide con un mayor trabajo. Sin embargo, debo dejar claro que el juicio de responsabilidades no es por el tema de acefalías. El juicio que se ha iniciado a los consejeros de la magistratura es un juicio por haber incumplido ellos la ley 1173 y las modificaciones que se ha hecho a la misma. Cuando se le preguntó a la presidenta Dolca Gómez qué acciones habían realizado para implementar la reforma penal en Bolivia, que ustedes saben, tiene 18,000 bolivianos en las cárceles, familias sufriendo por la retardación de justicia, nos dijo que no habían implementado esa ley por la pandemia. La pandemia ha iniciado en marzo de este año y la obligación de ellos de concluir la interoperabilidad y todos los sistemas vencía el 23 de febrero del 2020. Ellos están en un incumplimiento de deberes y mientras no funcionen todos los sistemas de gestión y la reforma de la ley 1173 van a estar en incumplimiento de deberes. Esa es la posición firme del ministro de Justicia. En tanto ellos no tengan a la justicia penal funcionando efectivamente, vamos a mantener ese juicio de responsabilidades y lo vamos a continuar. A pesar de ello, la Comisión de Seguimiento de Conclusiones de la Cumbre de Justicia ha decidido crear una subcomisión que va a estar a cargo de ayudar, de obligar, de presionar si hace falta que el Consejo cumpla sus obligaciones. Hoy, el viceministro de Justicia, César Siles, está instalando el trabajo de la subcomisión junto con el director de la AGETIC y con los presidentes del Tribunal Supremo y el Consejo de la Magistratura. Exhortamos al órgano judicial que ponga en funcionamiento todos esos sistemas, que se dé la interoperabilidad y que dejemos los bolivianos de estar sufriendo por el mal funcionamiento de la justicia. En tanto no tengamos esos sistemas funcionando, este ministro va a mantener ese juicio de responsabilidades. Esperemos que no sea necesario iniciar juicios para que hagan su trabajo. Ojalá que ya asuman sus funciones con responsabilidad. Estimados compañeros de la prensa, sobre esta temática, las preguntas que sean necesarias. Palabras del ministro de Justicia, quien ha mencionado que se ha presentado una denuncia contra los consejeros de la magistratura. Estamos hablando del magistrado Omar Michel, Dolca Gómez y Gonzalo Alcón por la presunta comisión de delitos de incumplimiento de deberes. Con ese informe retornamos a la programación habitual de Bolivia TV. Esas fueron las palabras del ministro de Justicia, quien le responde a Yanine Áñez tras sus reclamos en redes sociales, donde publicó que hay personas que están averiguando sobre su paradero y sus actividades cotidianas. Además de ello, la expresidenta transitoria de Bolivia, Yanine Áñez, le envió una carta al presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, en la que le hace saber que están investigando sobre su paradero y que la amedrentan constantemente, y además denunció que la acosaban de manera absurda porque ella está viviendo en el Beni y no planeaba salir de Bolivia. Al respecto de la respuesta del Ministerio de Justicia a la expresidenta transitoria de Bolivia, Yanine Áñez, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes creen que la justicia está actuando tal como manifiesta el ministro de Justicia? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.